Cuando tú buscas a Dios en tu debilidad, bueno, dice la palabra del Señor, dice que Él se fortalece en nuestra debilidad. Cuando tú conoces que no eres tú, sino que es Dios a través de ti, las cosas cambian. Ya tú comienzas a ser una persona humilde y a reconocer que tú no puedes hacerlo solo. Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast A Cara Descubierta. Hoy tenemos un invitado especial, al profeta Messi. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí trabajando fuertemente en la obra que Dios nos ha encomendado. Y bueno, aquí estamos para servir. El Señor ha unido ministerios, el Señor une propósitos, une caminos con una finalidad. Y desde mi perspectiva, la gran finalidad es poder expandir el reino de los cielos y por eso une piezas con las que al estar juntas puede ser más potente el objetivo que Él quiere lograr. Y este es uno de esos. Cuéntenos un poco sobre cómo llegó al Evangelio, su ministerio, para que las personas lo conozcan. Bueno, mi nombre es Messi Amaro, para los que no me conocen. Yo nací en el Evangelio, soy un milagro del Señor. Mis padres recientemente llegaron a Cristo cuando no podían tener hijos, eran estériles. Y mi mamá, la mujer siempre diosada, se metió a buscar el rostro del Señor y había encontrado en la Biblia la historia de Sara, de Abraham, de Sara, ellos que no podían tener hijos y la promesa de que Dios le había dado a Abraham. Y bueno, con aquella desesperación ellos habían adquirido otras opciones, la burguía y eso. Y bueno, no había podido suceder ese milagro. Y bueno, mi mamá se acordó de un pasaje de la Biblia. Ella estaba leyendo la Biblia para ese tiempo y hizo un pacto con el Señor. En el momento que hizo ese pacto con el Señor, le pidió al Señor un hijo. Y le dijo al Señor que si le daba un hijo, entonces ella le serviría al Señor. Y bueno, su oración fue contestada. Uno de los pactos una de las cosas que no encajó mucho fue que mi papá no hizo ese pacto, ese compromiso con el Señor. Y la que estaba ahí asumiendo el compromiso con Dios fue mi mamá. En el momento que sale embarazada mi mamá, mi papá fue el que recibió la noticia del examen y en vez de celebrar sirviéndole al Señor, lo celebró de otra manera. Pero mi mamá sí cumplió con ese pacto. Después mi papá entró en los caminos del Señor también. Y después fue un proceso porque mi papá entró cuando recibió a Cristo en su corazón. Había una iglesia que nadie quería, que había entregado a un pastor, y él tuvo que asumir el compromiso de esa iglesia porque no había más nadie que quisiera seguir pastoreando esa iglesia. Bueno, de allí empezó un transcurrir, él empezó como pastor y desde ahí yo empecé a ver una vida cristiana, ¿verdad? Prácticamente, como dije en estos días, mi mamá casi que me dio a luz en el altar. Uno de las peticiones que mi mamá le hizo al Señor, o de los compromisos, fue: bueno, Señor, si tú me das un hijo, yo voy a dedicar a mi hijo a que sea pastor, evangelista, de todo un poquito. Y una de las cosas que ella resaltó fue que yo iba a ser salmista, iba a ser músico, iba a cantar al Señor. Y bueno, desde pequeño mi mamá me instruyó en la música. No he sido bueno para las demás cosas, no he sido bueno para el deporte, no he sido bueno para la pintura,
soy bueno para la música, el altar, ministrar al Señor. Y bueno, desde allí empecé desde pequeño a conocer a Dios a través de ese compromiso que hizo mi mamá y ese milagro que recibió. Y de ahí yo abrí, si lo podemos decir así, esa matriz y salieron 2 hermanas, yo soy el mayor. Y bueno, Dios se glorificó, siempre he estado en los caminos del Señor y aquí estamos, sirviendo al Señor. Es un poco gracioso porque muchas veces como personas buscamos alternativas cuando no tenemos el conocimiento correcto, no sabemos que Dios es un Dios creador y así como Él puede hacer todo otra vez dentro del cuerpo de una persona y buscamos diferentes alternativas con la opción de poder alcanzar lo que nosotros deseamos. Y como el Señor dice, ok, hazlo, pero esa no es la opción es esta. Claro. Y aún así permitió que se equivocara para poder llegar y una vida en el Evangelio. Hay muchas personas que consideran que las personas que nacen en el Evangelio no tienen ningún tipo de problemas, porque ya vienen de un hogar que está en el Evangelio, ellos no tienen luchas y no saben que aún así son hasta más difíciles, porque podrán pensar de que, bueno, no tienen ningún vicio, no tienen nada antes, una vida antes de Cristo y después de Cristo. Pero aún así son personas que luchan, son personas que han conocido a Dios no solamente porque se los presentan en su casa, sino porque viven los milagros que hace Dios. En su casa, ¿cómo podría expresarnos eso a las personas que creen que es fácil llegar al Evangelio desde pequeño? Bueno, yo tengo un gran reto, siempre lo he tenido, aparte de tener, si lo podemos decir así, aparte de buscar a Dios individualmente, teniendo un encuentro con Él, no siendo intermediario mi papá y mi mamá como pastores, que ese es otro reto que yo tengo, o que yo he tenido como hijo de pastor. Tú estás haciendo énfasis en que hay personas que dicen que es difícil, o que se les hace fácil, porque nacieron en el Evangelio, se les hace fácil vivir, seguir en el camino. Aparte de eso, yo como hijo de pastor, hay una responsabilidad y una carga que uno tiene, todo el mundo lo ve, uno tiene que comportarse muy derecho y muy correcto, de una manera que haga que las personas no puedan hablar mal o tener el ejemplo, si lo podemos decir, a todas las personas. Una de las cosas que yo viví mucho fue, yo siempre he corrido y he peleado con el sistema religioso. El sistema y el mundo religioso es uno de los enemigos más letales para tú tener una relación con Dios. Y yo siempre he sido muy apasionado por Dios. Siempre he tenido, desde chiquito he resaltado entre mis hermanos, entre los compañeros, entre los demás, los que crecieron conmigo en el Evangelio. He sido esa persona, ese muchacho, ese joven, y ahora ya después de joven y casado, siempre he tenido ese norte, una pasión por la presencia de Dios. Y lo que me ha ayudado a mí ha sido que yo me he enamorado de Dios, no viendo a más nadie. Sí, te puedo decir que mi papá me llevó mucho a tener mi tiempo con Dios, a orar, me enseñó a orar, me enseñó a buscar al Señor. En cierta parte, nosotros tenemos que entender que todos nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Y como seres humanos tenemos que buscar a Dios como seres humanos. Cuando tú buscas a Dios en tu debilidad, bueno, dice la palabra del Señor, dice que Él se fortalece en nuestras debilidades.
cuando tú conoces que no eres tú, sino que es Dios a través de ti, las cosas cambian. Ya tú comienzas a ser una persona humilde y a reconocer que tú no puedes hacerlo solo. Todas las personas que quizás van a escuchar este podcast, este momento, que están por las redes sociales, que se están haciendo estas preguntas, que empezaron desde pequeños o están, qué sé yo, si están en la etapa de la adolescencia y ha sido muy fuerte, muy difícil. Una de las cosas que uno tiene que asumir es ser humilde y decir: yo no puedo solo, necesito instructores que me enseñen, necesito sujetarme a alguien que me discipule, que me oriente para yo poder permanecer alineado al Señor. La palabra del Señor promete, dice que el que comenzó en nosotros esa obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Y siendo humildes así, es que nosotros podemos llegar a ser quien Dios ha dicho que nosotros vamos a ser. Y no es difícil hasta que tú eres humilde. Se te hace difícil hasta que tú reconoces que no puedes solo. Pero cuando reconoces que dependes de Dios, que en este camino vivimos a la dirección de Dios, entonces las cosas se hacen fáciles. La juventud, la niñez, todas esas etapas que uno va viviendo. Por ejemplo, esas etapas, yo llegué hasta un punto donde en el llamado, yo decía: si mi mamá pidió tantas cosas de mí, yo digo, entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que quiere Dios que yo sea? Y bueno, he cometido errores en el transcurso de la vida, pero una de las cosas más importantes que me ha ayudado a mí es estar siempre enfocado, enamorado, apasionado de la presencia de Dios. Enfocado en lo que Dios quiere para nosotros. Correcto. Y esa pregunta justamente que dice, bueno, si mamá quería tantas cosas, yo necesito conocer qué es lo que Dios quiere para mí, porque ciertamente nosotros queremos muchas cosas, desde niños nos colocan a aspirar. Yo quiero ser cuando sea grande tal cosa, quiero tener tantos carros, quiero tener una casa, quiero viajar, pero realmente nuestros sueños están alineados a los sueños que Dios quiere para nosotros. Esa es la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Sí. Y esa pregunta no la vamos a hacer si no queremos aceptar la voluntad de Dios. Correcto. Y es lo que más le cuesta a las personas. Y hay lamentablemente muchos hijos de pastores que les cuesta porque las personas los critican mucho. Los señalan mucho porque ellos esperan la perfección en ellos. Y no necesariamente es así. O sea, todas somos personas. El único perfecto que está aquí es Jesucristo. Y no somos Jesucristo. Entonces, ¿cómo usted se dio cuenta de, bueno, y tengo que tomar un stop y saber qué es lo que Dios quiere para mi vida? Llegó un punto de mi vida donde ya yo no iba a estar, ¿cómo lo podría decir? Ya yo no podía depender, esa es la palabra, depender de las oraciones de mi mamá, depender de la formación de mi papá, porque mi papá desde pequeño me formó dentro de lo que ellos poco conocían del Evangelio. Él empezó a formarme como evangelista. Yo recuerdo que mi papá me predicaba y de esa manera yo tenía que predicar. Esa fue una de las maneras que él usó para entrenarme o formarme como evangelista. Yo empecé a predicar como evangelista a los 5 años. Y recuerdo que mi papá, él agarraba el desodorante en un bolita y me lo pasaba, que era el micrófono. Pero primero él daba la prédica. Y yo tenía que retener lo más posible la prédica que él estaba dando. Y después me pasaba el desodorante y decía, bueno, predique usted.
Entonces cuando yo empezaba a predicar, más o menos me acordaba de todas las cosas, de la historia, del principio, pero Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y empezaba a predicar. Y bueno, desde pequeño me invitaron mucho, de niño, a predicar en campañas evangelísticas, en las diferentes iglesias, en las diferentes, yo subía a lugares altos, cerros, que le llamamos nosotros allá en Acarigua, en Ospino, toda una gira hice yo de pequeño como evangelista. Y llegó un punto donde ya yo dije, no puedo depender, ya no debería depender de eso que me enseñó mi papá. Tú llegas a un punto en tu vida donde Dios te llama en la vida, en lo que tú tienes, en el propósito que Dios destinó contigo. Dios te llama. Y si tú eres una persona que está pegado a Dios, por supuesto que tú vas a entender y escuchar el llamado. Y llegó un momento donde eso fue así. Y yo recuerdo que a mí cuando me instruyeron en lo de la música, vamos a anotar en este curso, empecé en la orquesta, después aprendí a tocar cuatro, después dentro de la iglesia enseñaron a tocar el teclado, el piano, y bueno, de allí poco a poco me fui metiendo y empecé en esa etapa. Y en esa etapa, yo creo que la música a ti es una herramienta que a ti te conecta mucho con Dios. Música. Claro, para la persona que sabe lo que es adorar a Dios y todo eso. Pero yo siempre he visto que la música le cambia la vida a la persona totalmente. Pero es una de las herramientas que te acerca mucho más a Dios. Tú te sensibilizas como adorador, te sensibilizas y quieres conocerlo más desde ese aspecto. Entonces cuando yo llegué y empecé a meterme con lo de la música, como salmista, prepararme como salmista, allí yo empecé a darme cuenta que ya me tocaba a mí. Me tocaba conocer al Dios al Dios mío, vamos a decirlo de cierta manera, no al Dios de mi padre, claro, sino conocer al Dios, a mí se me iba a revelar individualmente quién era ese Dios, no el que ellos me enseñaron, sino el Dios que en ese tiempo nos íbamos a acercar y nos íbamos a encontrar. Y de repente llega un punto en tu vida donde tú tienes un encuentro con Dios, y cuando tú tienes un encuentro con Dios, se te revela el propósito que Dios quiere contigo. Y como tú lo estabas diciendo, todo propósito, todo llamado tiene que estar, el qué voy a hacer aquí en la tierra, siempre va a estar alineado con la voluntad de Dios. Hasta que tú no conozcas a Dios, a ti no se te va a revelar qué es lo que vas a hacer tú en la vida. A ti no se te va a revelar el propósito en la vida. Todo propósito de cada ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, tenemos que entender que está alineado a la voluntad de Dios. Si no está en la voluntad de Dios, entonces no es el propósito que tú tienes. De hecho, sí te pueden gustar muchas cosas, y eso que te gusten, esos dones, esos talentos, todas esas cosas, si no están al servicio de Dios, si no están en la voluntad de Dios, entonces no es el propósito individual de cada uno de nosotros. Entonces, hasta ese momento fue que yo abrí los ojos y dije, y entonces empecé a recibir todas las cosas que Dios iba conociendo de Dios, que yo tenía que hacer, ¿verdad? Y aquí estamos, en ese camino. A medida que iba avanzando y creciendo, nosotros como personas, lo normal es relacionarnos con otros. Y el sistema, las personas también, lamentablemente, no hablan, cuando están fuera del evangelio, no hablan el mismo lenguaje que nosotros manejamos acá. Nosotros siempre estamos buscando la manera de santificarnos, de purificarnos, apartarnos de todo lo que nos pueda contaminar, no con la intención de excluir a las personas, sino que hay un momento en el que puedes relacionarte con las demás personas, pero ya cuando esas conversaciones se tornan claro,
dañinas para ti, tú tienes que apartarte. Tú no te apartas de las personas, tú decides apartarte de lo que ellos están hablando. Correcto. ¿Cómo pudo manejarlo mientras iba creciendo en la adolescencia? Porque sé que para muchos jóvenes es muy complicado el decir, bueno, yo soy cristiano, me tengo que colocar firme a ver qué puedo hacer y qué no puedo hacer. O sea, que no es porque Dios te lo imponga, sino porque tú por amor a Dios decides no hacerlo. Correcto. En ese momento me decís pequeño, Ajá. joven, ¿cómo lo hizo? Bueno, yo siempre fui un muchacho muy, ¿cómo te lo digo? Extrovertido, introvertido, muy tímido, muy aislado. Siempre fui, bueno, de niño más. Cuando llega la adolescencia, por supuesto que uno conoce otra área y bueno, empieza el círculo de la amistad, eso. Yo siempre me mantuve al margen, sin comprometer la verdad, lo que yo tenía de parte de Dios, no como religioso, no que no te puedes juntar con ellos, no te la puedes pasar con ellos. Hubieron muchas reuniones, vamos a decirlo así, seculares, en las que yo me involucré como persona normal, ¿verdad? En el colegio, cuando estaba en el liceo, estaba en bachillerato. Pero siempre me cuidaba siempre ellos tenían que saber lo que yo era, lo que yo quería. Yo quería a Dios. No es que si no mi papá me regaña, no, sino que yo quería a Dios. Yo siempre mantuve esa postura delante de todo, y bueno, con esto no estoy diciendo que yo me la pasaba predicando la palabra, amigo, no. Estamos una amistad normal, una amistad del colegio, de los estudios, ellos en sus cosas, y bueno, yo mantuve ese ejemplo, esa postura, como te digo, siempre con el cuidado de no comprometer la verdad. Lo que no era que a Dios no le gustaba, yo decía, esto no le gusta a Dios, y se los hacía saber. Muchos amigos del bachillerato llegaron a Cristo por esa, claro, no están en la congregación, no me los gané yo, pero dejé yo ese ejemplo allí, de que no es por la religión, sino porque yo quería agradar a Dios. Y bueno, esto es así. Tú tienes tu postura, tu creencia, pero esa parte que tú haces, no la hago porque puedo ofender a Dios. Y fue desde que yo creo que uno como buscador de Dios, si lo puedo decir de esta manera, porque eso fue lo que siempre, la marca que yo llevo. Siempre a ti, tú te vas encontrando con esas cosas, a ti te buscan esas cosas, ¿verdad? Entonces, en mi adolescencia, conocí al Espíritu Santo de una manera, no de la manera de la manifestación, aunque sí deseaba mucho una manifestación del Espíritu Santo, un hablar en otras lenguas, lo que dice Hechos, que ese día cayó el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, y la gente decía que estaban ebrios, y todo ese asunto, ¿verdad? Toda esa evidencia, esa manifestación, la quería. Yo decía, en mi iglesia no sucedía eso. Y una de las ancianas de la iglesia, dos ancianas de la iglesia, era que de repente cuando estaban orando y cantaban aquellos coritos, ¿verdad? Empezaban a hablar en lengua y a danzar. Entonces a mí siempre me interesó eso. Cuando empecé a desear eso, yo me llama la atención. ¿Cómo será esto? Me la pasaba en las campañas de la luz del mundo, ¿verdad? Porque ese tipo de iglesia era la que más se veía esas cosas en las congregaciones y eso.
y yo me iba y me escapaba. Y entonces era para ver si me pasaba a mí. Y bueno, llegó un momento donde tuve experiencia con el Señor y el Espíritu Santo cayó sobre mí. Y empecé a conocer que el Espíritu Santo no solamente era eso, sino que era un amigo, el consolador, el que te va a ayudar a ti a tener una relación con el Padre, con el Hijo, ¿verdad? Y cuando empecé a conocer eso, conocí un libro que es el de Buenos Días Espíritu Santo de Benny Hinn, y ya allí yo no tenía en mi cabeza, no había espacio para conocer otra cosa de mis compañeros, del círculo ese del mundo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sino que yo estaba interesado en otra cosa, pero ellos sabían en lo que yo estaba interesado. Y siempre eso te habla a ti, lo que tú eres, o sea, la esencia que tú portas, lo que tú tienes dentro. Siempre hay una señal, hay algo que te atrae. Entonces dices, este muchacho es así, este muchacho lo que está es hambriento de Dios, este muchacho lo que quiere es la iglesia, si lo podemos decir así, de esa manera. Y bueno, eso lo canalizaba así, de esa manera, canalizaba las cosas y mantenía esa línea. No, muchachos, no, esto no le agrada a Dios. Y bueno, eso es lo que ha ayudado a estar consagrado a las cosas de Dios. Sí, porque es eso, el poder mantener el margen y estar enfocado, en el sentido de que las personas que estaban a su alrededor sabían que usted era cristiano, pero usted no era cristiano a la secreta, que nadie sepa, no, nada de eso. Y por eso también, no es solamente, bueno, soy cristiano y hago las mismas cosas que ellos, es lo que usted comenta, comprometer la verdad. Y es algo que lamentablemente las personas siempre tratan de estar a la onda, como lo llaman, sí, mantener la misma línea de pensamiento, porque si no, por el qué dirán de mí, que soy aburrido, qué dirán de mí, y no saben cómo pueden influenciar a tantas personas, a tantos jóvenes dentro del bachillerato, porque simplemente tú le digas, no, eso no está bien. Tal vez nadie le ha dicho que eso no está bien. Correcto. Entonces, ¿cómo saben que las cosas no están bien si no le dicen que las cosas no están bien? Sí. Porque todos en su familia también lo hacen. Porque todos en su círculo de amistades también lo hacen. Sí. Entonces, eso le va a generar a ellos la curiosidad. ¿Y por qué no está bien? Sí. Y de alguna manera eso va a quedar en su mente. Y van a obtener la respuesta sobre eso. Hay temporadas en nuestras vidas que tal vez no manejamos de la manera correcta y siempre como personas quisiéramos cambiar eso del pasado que no podemos cambiar. ¿Qué consejo usted se daría para cerrar? ¿Qué consejo usted se daría en una temporada difícil? Si usted mismo fuese su pastor, en vez de haber sido su papá, usted mismo su pastor, en una temporada que usted sepa, no nos diga la temporada, ¿qué consejo se daría? Así del presente al del pasado. Bueno, el consejo que yo me daría es, hay momentos donde uno, en desesperación, cuando su alma, porque nosotros los cristianos tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Nosotros sentimos, tenemos ganas de llorar, lloramos, nosotros nos da hambre. Nosotros, y dentro de tu vida, de hecho, esas etapas forman parte de que uno es un ser humano, ¿verdad? Y hay etapas de tu vida donde tú eres movido, eres sacudido, donde tu alma es sacudida y tú quieres tirarlo todo, dejarlo todo, tú quieres echarte a llorar, quizás puedes entrar en un tiempo de depresión, que eso lo vemos mucho ahorita en estos últimos años. Se ha visto mucho de esa parte donde jóvenes, y no solamente jóvenes sino adultos, a cualquier edad le entra frustraciones, depresión, porque en la vida tuvieron un pasado que no lograron tomar las decisiones correctas,
o que no lograron metas, sueños, proyectos en algunas etapas de su vida. Y eso pasa factura cuando creces, maduras, llegas a un punto donde esos recuerdos vienen, o situaciones sentimentales que golpean tu corazón, y quizás tú tapas eso y sigues para adelante. Yo me aconsejaría que nosotros tenemos que llegar a un punto donde todas las cosas que le pasen a uno como seres humanos, uno lo tiene que atender. Uno tiene que atender su cuerpo, tiene que atender su alma, y por supuesto tiene que atender su espíritu. Yo me aconsejaría que echara hacia atrás un poquito, ¿verdad? Si yo tengo que echar hacia atrás, yo atendería una situación en mi vida que me atrasó, ¿verdad? Porque no la atendí, ¿verdad? Y eso te pasa factura más adelante. Aunque tú creas que eso ya no existió, que eso ya se fue de tu vida, si tú no lo atendiste, igual eso queda aquí. Entonces más adelante te vas a encontrar en el camino con esa situación, ¿verdad? Entonces tienes que lidiar con eso. Entonces yo me aconsejaría eso, que en esa etapa específica, ¿verdad? En cada etapa que uno tiene que tomarse un momento, atenderle, evaluar cómo está, y bueno, presentárselo al Señor. Si tenemos que sanarnos, nos sanamos. Lo que Dios tenga que hacer en nuestra vida, que lo haga, y seguir adelante. Y avanzar con la bendición de Dios. Así. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sé que va a ser de gran bendición y nuestro último episodio, sino apenas el primero. Sean todos bendecidos y no olviden compartir, suscribirse y darle like. Dios les bendiga.